Lección 1. Opciones de café. Creo que hoy me tomaré un cappuccino. ¿Y tú? La verdad es que me inclino por un latte. Me encanta su textura cremosa. ¡Qué rico! ¿Qué es lo que más te gusta del latte? Disfruto de la suavidad y de cómo la leche complementa el espresso. Lo entiendo. Los cappuccinos tienen ese equilibrio de espuma tan agradable, lo cual también es genial. Sí, y me encanta cómo se siente como una pequeña nube en mi taza. Exactamente. Cada sorbo es reconfortante, sobre todo en un día frío. ¿Prefieres tu café fuerte o un poco más suave? Generalmente me gusta más fuerte, realmente me despierta por la mañana. Lección 2. Preparativos de viaje. Necesito revisar mi pasaporte y mis billetes antes del viaje. ¡Qué buena idea! Siempre es bueno estar preparado para viajar. Por supuesto, no puedo permitirme olvidar nada importante. ¿Ya has hecho las maletas? Ya casi termino. Solo quiero asegurarme de tenerlo todo organizado. Eso es importante. Una maleta bien empacada facilita mucho el viaje. Sí, y me gusta mantener mis objetos esenciales fácilmente accesibles. Buena idea. Ahorra tiempo en el aeropuerto. Exactamente. Prefiero disfrutar del viaje, no estresarme por olvidar algo. Lección 3. Nuevos comienzos. Hola, eres nuevo en la ciudad. Sí, me mudé aquí la semana pasada. Todavía lo recuerdo con mucha frescura. ¡Qué emocionante! ¿Qué tal te va hasta ahora? Es genial, pero todavía estoy intentando aprender a moverme por allí. Me lo imagino. Explorar un lugar nuevo puede ser divertido y abrumador a la vez. Exactamente. Ya he encontrado algunas cafeterías agradables, lo cual ayuda. Las cafeterías son una excelente manera de conocer gente nueva y sentirse como en casa. Sí, y todos han sido muy amables, lo cual es tranquilizador. Qué bueno oír eso. En una ciudad nueva, conectar es fundamental. Lección 4. Beneficios de ordenar. Nunca pensé que ordenar pudiera tener un impacto tan positivo en el bienestar. ¿Verdad? Es asombroso cómo despejar el espacio físico también puede despejar el espacio mental. Exactamente. Me sentí más ligero y concentrado después de limpiar. Sí, y es como un soplo de aire fresco en tu hogar. Me encanta cómo puede hacer una gran diferencia en tu estado de ánimo. Por supuesto, es empoderante dejar ir las cosas que ya no necesitas. He notado que soy más productivo en un entorno ordenado. A mí me pasa lo mismo. El desorden puede ser muy molesto. Es interesante cómo una tarea sencilla puede conducir a cambios tan profundos. Lección 5. Previsiones de calidad. ¿Dónde debo buscar reseñas de productos de calidad? Puedes encontrarlos en sitios web dedicados a reseñas, como informes de consumidores. Buen consejo. Suelo consultar varias fuentes para tener una visión equilibrada.
Sí, también es aconsejable comparar los comentarios de diferentes usuarios. Exactamente. Ayuda a ver tanto las experiencias positivas como las negativas. Las reseñas en vídeo también pueden ser muy útiles, ya que muestran el producto en uso. Por supuesto, verlo en acción facilita enormemente la comprensión de sus funciones. Además, a menudo puedes encontrar explicaciones detalladas que las revisiones de texto podrían pasar por alto. Sin duda lo investigaré. La información visual suele ser más atractiva. Lección 6. Contexto histórico. Escuché que intentaron protegerla de la enfermedad, pero lamentablemente murió en 1955. Qué desgarrador. Siempre es difícil perder a alguien a pesar de los esfuerzos por ayudar. Sí, especialmente cuando consideramos cuánto progreso se ha logrado desde entonces. Por supuesto, es un recordatorio de lo mucho que ha avanzado la ciencia médica. Es importante recordar estas historias para valorar los avances en la atención médica. Sí, y nos recuerdan la importancia de la investigación y la prevención. Es crucial aprender del pasado para mejorar los resultados futuros. Por supuesto, cada paso adelante se basa en las lecciones de la historia. Es una revelación agridulce, pero nos ayuda a honrar a aquellos que hemos perdido. Lección 7. Satisfacción del cliente. ¿Cómo podemos garantizar la satisfacción del cliente? Una forma clave es ofrecer un excelente servicio al cliente. Estoy totalmente de acuerdo. El soporte puede ser clave para la experiencia de un cliente. Sí, y responder a las consultas genera confianza con los clientes. Por supuesto, les demuestra que sus preocupaciones son valoradas. Otro aspecto importante es recoger feedback periódicamente. Es cierto, nos ayuda a comprender qué quieren realmente los clientes. Sí, y utilizar esa retroalimentación para mejorar los servicios es crucial. Se trata de crear un ciclo de mejora constante. Lección 8. Preferencias de la computadora portátil. Para las computadoras portátiles, creo que sería conveniente una que sea liviana. Estoy de acuerdo. La portabilidad es fundamental, sobre todo si viajas mucho. Sí, prefiero algo que pueda llevar conmigo fácilmente y sin problemas. Yo también. Una laptop ligera facilita trabajar desde cualquier lugar. Y creo que la duración de la batería también es importante para el uso en movimiento. Claro, es frustrante tener que buscar un enchufe con frecuencia. ¿Tienes alguna marca específica en mente? He escuchado buenos comentarios sobre varias marcas, pero realmente depende de las características que necesites. Es cierto, equilibrar el peso con el rendimiento es clave. Lección 9. Comportamiento cortés. No es difícil ser educado, ¿verdad? Para nada. Los gestos sencillos pueden ser muy útiles para demostrar respeto. Exactamente. Decir por favor y gracias puede marcar una gran diferencia. Sí, y ser consciente del espacio personal también es importante. Por supuesto, no se debe empujar a la gente en lugares concurridos.
Es cierto, se trata de pensar en la comodidad de los demás. Y cubrirse la boca al toser demuestra consideración hacia quienes te rodean. Claro, la cortesía ayuda a crear un ambiente más agradable para todos. Es un pequeño esfuerzo que puede dar lugar a un ambiente mucho más agradable. Lección 10. Atuendo perfecto. Hola, ¿ya viste el menú? Todavía no, pero estoy emocionado por ver lo que ofrecen. Espero que tengan algo elegante que se adapte a la ocasión. Sí, me encanta un lugar donde puedo arreglarme un poco y disfrutar de una buena comida. Exactamente. Un atuendo perfecto puede mejorar la experiencia gastronómica. ¿Tienes algo específico en mente para tu atuendo de esta noche? Estoy pensando en usar mi nuevo blazer, añade un toque de clase. Suena genial. Quizás me ponga un vestido bonito que sea elegante y cómodo. La comodidad es clave. Es difícil disfrutar de la comida si no te sientes a gusto con la ropa. Lección 11. Llegada a Hawái. Dado que las islas hawaianas están tan lejos de cualquier tierra, uno podría preguntarse cómo llegó la gente allí. ¡Qué pregunta tan fascinante! La historia de la migración es bastante intrigante. Sí, he leído que los primeros polinesios usaban canoas para navegar por el vasto océano. Exactamente. Eran exploradores increíbles que se guiaban por las estrellas y las corrientes oceánicas. Es sorprendente cómo encontraron el camino a islas tan remotas. Y establecieron una cultura rica que todavía prospera hoy en día. Sí, las tradiciones y prácticas que trajeron consigo todavía se celebran. Es un testimonio de la resiliencia y la aventura humanas. Sin duda, su viaje es una parte inspiradora de la historia hawaiana. Lección 12. Pasiones musicales. Mi materia favorita es la música, me gusta cantar y tocar el clarinete. ¡Qué maravilla! La música tiene una forma muy poderosa de expresar emociones. Estoy de acuerdo, tocar el clarinete me permite crear melodías hermosas. Cantar también es una excelente manera de conectarse con los demás. Sir, ¿alguna vez has considerado unirte a un coro o una banda? Sí, sería divertido colaborar con otros músicos. Claro que sí, es inspirador crear música juntos como grupo. Me encanta cómo la música puede unir a personas de diferentes orígenes. Exactamente, crea un sentido de comunidad y pertenencia. Lección 13. Preferencias de estilo. Quiero algo elegante pero también funcional para mi nuevo atuendo. Es un gran objetivo. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado. Exactamente, necesito algo que se vea bien, pero que también permita movimiento. Sí, la comodidad nunca debe sacrificarse por el estilo. ¿Tienes algún look específico en mente? Estoy pensando en un mono chic que sea a la vez moderno y práctico. Suena perfecto. Los monos pueden ser muy versátiles. De verdad que lo son.
Puedes vestirlos de forma elegante o informal, según la ocasión. Me encanta esa flexibilidad. Quizás busque algo similar para mí. Lección 14. Heces parlantes. Si mi pez pudiera hablar, me pregunto qué diría. ¡Qué idea tan graciosa! Yo también tengo un pez dorado. Se pasa el día nadando en su pecera. ¿Verdad? Apuesto a que tiene un montón de aventuras que compartir si pudiera. Por supuesto, debe ver un montón de cosas desde su pequeño mundo. Es interesante cómo las mascotas pueden tener tales personalidades, incluso si no hablan. Sí, mi pez dorado parece reconocerme cuando me acerco a la pecera. ¡Qué adorable! De verdad que se convierten en parte de nuestras vidas. Creo que sería muy divertido escuchar sus pensamientos sobre su rutina diaria. Claro, ¿quién diría que un pez dorado podría tener una vida interior tan rica? Lección 15. Situaciones de arresto. Cuando arrestan a gente, a menudo se trata de una situación grave. Sí, algunas personas necesitan ser arrestadas y puestas bajo custodia por diversas razones. Exactamente. Es importante para mantener la seguridad pública. Pero el proceso puede ser bastante complejo, ¿verdad? Por supuesto, hay procedimientos legales que deben seguirse. Sí, y es crucial garantizar que se respeten los derechos de todos. Estoy de acuerdo. La justicia siempre debe impartirse con justicia. Es un equilibrio delicado entre la aplicación de la ley y las libertades civiles. Por supuesto, es fundamental para el funcionamiento de una sociedad. Lección 16. Aprovechar el tiempo al máximo. Debes aprovechar al máximo cada minuto, el tiempo es algo curioso. Estoy totalmente de acuerdo. Se nos puede escapar muy rápido si no tenemos cuidado. Sí, a menudo me sorprendo deseando haber aprovechado mejor mi tiempo. Igualmente, es importante priorizar lo que realmente nos importa. Exactamente, pequeños momentos pueden dar lugar a experiencias significativas. Sí, y a veces, las actividades más sencillas son las que traen más alegría. Se trata de estar presente y apreciar el ahora. Por supuesto, creo que es una lección valiosa para todos. Comprometámonos a hacer que cada momento cuente de ahora en adelante. Lección 17. Compras desde un lugar acogedor. Yo también, quiero que mi casa sea más acogedora. ¿Qué tal si compramos juntos artículos para el hogar? Suena genial. Hay muchísimas opciones para elegir. Exactamente. Me encanta encontrar piezas que aporten calidez y personalidad a un espacio. Sí, una decoración acogedora puede transformar una casa en un verdadero hogar. ¿Tienes algún artículo específico en mente? Estoy pensando en algunas mantas suaves y almohadas decorativas. Son excelentes opciones. Aportan comodidad y estilo. Claro, también quiero encontrar una iluminación cálida para crear un ambiente agradable. Sí,
La iluminación puede marcar una gran diferencia a la hora de crear el ambiente. Lección 18. Reuniones comunitarias. Mucha gente dice que prefiere reunirse en grupos pequeños, ¿no crees? Sí, crea un ambiente más íntimo y cómodo para todos. Exactamente. Las reuniones más pequeñas suelen permitir conversaciones más profundas. Y es más fácil conectarse con otros a nivel personal. Sí, creo que fomenta el sentido de comunidad y pertenencia. Además, puede ser menos abrumador que eventos más grandes. Por supuesto, es agradable sentirse visto y escuchado en un grupo pequeño. Estoy de acuerdo. Todos pueden compartir sus pensamientos e ideas con mayor libertad. Es una manera maravillosa de construir relaciones y apoyarnos unos a otros. Lección 19. Navegando por el aeropuerto. Revisemos el mapa del aeropuerto para orientarnos. ¡Qué buena idea! Siempre me pierdo un poco en los aeropuertos grandes. A mí me pasa lo mismo. Puede ser abrumador con tantas terminales y puertas. Sí, solo quiero asegurarme de que no perdamos el vuelo. Exactamente. Saber dónde está la recogida de equipaje también ayudaría. Sí, asegurémonos de tenerlo todo listo antes de embarcar. Bien pensado. Un poco de planificación ayuda mucho en el aeropuerto. Claro, hará que toda la experiencia de viaje sea más fluida. Muy bien, vamos a encontrar ese mapa. Lección 20. La llegada al Álamo. Cuando llegó Bowie fue un momento crucial en la historia, ¿no? Sí, especialmente porque los voluntarios de Texas estaban preparando el Álamo para un asedio. Exactamente. La tensión crecía y todos sabían que algo importante estaba a punto de suceder. Es interesante cómo esas primeras decisiones dieron forma al futuro de Texas. Sí, el liderazgo de Bowie jugó un papel crucial para unir a los defensores. Y el espíritu de unidad entre los voluntarios fue verdaderamente inspirador. Estaban dispuestos a mantenerse firmes frente a adversidades abrumadoras. Es notable cómo tanta determinación puede surgir de una causa compartida. En efecto, los sucesos del Álamo aún se recuerdan como un símbolo de valentía. Lección 21. Planes de entrenamiento. ¿Estás siguiendo algún plan de entrenamiento específico estos días? En realidad, no. Encontré algunos videos en línea que me gusta seguir. Es una excelente manera de mantener la motivación. ¿Qué tipo de entrenamientos disfrutas? Me encanta el entrenamiento de fuerza y algo de cardio, me mantienen con energía. Son excelentes opciones. Me parece que mezclar las cosas lo hace interesante. Exactamente. Intento incorporar diferentes ejercicios para desafiarme. ¿Has notado algún cambio desde que empezaste? Sí, me siento más fuerte y más seguro de mis habilidades. Fantástico. La constancia realmente da sus frutos en el fitness. Lección 22. Aventuras gastronómicas locales.
Cuando viajo, siempre busco puestos de comida callejera o mercados locales. ¡Qué buena idea! Suelen ofrecer las opciones más asequibles y auténticas. Sí, es la mejor manera de experimentar la cultura local a través de la comida. Me encanta probar platos nuevos que no encontraría en los restaurantes típicos. Exactamente. La comida callejera tiene un encanto y un sabor únicos. Además, normalmente lo preparan fresco delante de ti, lo cual es emocionante. Estoy de acuerdo. Cada bocado es como una pequeña aventura. Y a menudo puedes charlar con los vendedores, lo que mejora la experiencia. Sí, suelen tener historias geniales sobre la comida que sirven. Lección 23. Aprovechar al máximo el día. Aprovechemos el día al máximo. ¿Te parece bien? Por supuesto, ¿qué tienes pensado para hoy? Podríamos empezar con un buen desayuno y luego salir a explorar. Suena perfecto. Llevamos algo para nuestras aventuras. Quizás algunos bocadillos y agua para cuando tengamos hambre. ¡Qué buena idea! Siempre viene bien tener algo para picar. También creo que sería divertido llevar una cámara para capturar nuestro día. Sí, me encanta tomar fotos para recordar nuestras aventuras. Preparemos y hagamos que este día sea inolvidable. Lección 24. Recomendaciones de seguros. Te recomiendo consultar con diferentes compañías precios y coberturas. ¡Qué inteligente! Es importante comparar opciones antes de tomar una decisión. Exactamente. Cada compañía ofrece diferentes planes y beneficios. Sí, y algunos pueden tener ofertas especiales que pueden ahorrarle dinero. He descubierto que leer reseñas también puede ayudar a elegir el proveedor adecuado. Es cierto, me alegra saber de otras personas sus experiencias. Y no olvides preguntar por el servicio de atención al cliente, es crucial para cualquier seguro. Por supuesto, quieres asegurarte de que sean confiables cuando necesites ayuda. Investiguemos juntos para encontrar las mejores opciones. Lección 25. Perspectivas sobre el comportamiento animal. Algunos antropólogos han aprendido mucho sobre los comportamientos inusuales observados en muchos animales. Sí, es fascinante cómo sus estudios pueden revelar tanto sobre la inteligencia animal. Exactamente. Los animales suelen mostrar comportamientos que nos sorprenden. Me parece interesante cómo las estructuras sociales entre los animales pueden reflejar el comportamiento humano. Sí, demuestra que compartimos más similitudes de las que pensamos. Y comprender estos comportamientos puede ayudarnos en los esfuerzos de conservación. Por supuesto, cuanto más sepamos, mejor podremos proteger sus hábitats. Además, enriquece nuestra comprensión del mundo natural. Es sorprendente pensar cuánto queda todavía por aprender. Lección 26. Hacer pasta. Genial, ¿cómo empezamos a hacer la pasta? Primero haremos un hueco con la harina. Suena muy sencillo. Añadimos los huevos ahora.
Sí, romperemos los huevos directamente en el pozo y comenzaremos a mezclar. Me encanta ese proceso, se siente tan práctico y tradicional. De verdad, es una forma divertida de conectar con la cocina. Y no puedo esperar a ver cómo se transforma en masa. Exactamente, amasar la masa es una de las mejores partes. Sí, es satisfactorio sentir que todo va tomando forma. Lección 27. Uso de verduras. Puedo utilizar cualquier verdura en el plato. Sí, claro. Puedes usar champiñones o pimientos, por ejemplo. Son unas opciones geniales. Aportan sabor y textura. Exactamente. Además, aportan colores vibrantes al plato. Me encanta cómo el uso de ingredientes frescos puede realzar un plato. Sí, hace que todo sepa mucho mejor. Y es una excelente manera de incorporar opciones saludables a nuestras comidas. Por supuesto, seamos creativos con las verduras que elegimos. Estoy emocionado por ver cómo todo se junta. Lección 28. Costumbres funerarias. Al indicar el entierro, ¿qué sucede normalmente durante la ceremonia? Por lo general, los dolientes se van antes de que los trabajadores del cementerio cubran el ataúd con tierra. Sí, y es un momento de reflexión para todos los presentes. Exactamente. Es una forma respetuosa de honrar al difunto. Creo que es importante que los dolientes tengan tiempo para decir su último adiós. Por supuesto, permite cerrar un momento difícil. Y después del entierro, muchas familias se reúnen para compartir recuerdos y apoyarse mutuamente. Sí, ese aspecto comunitario es esencial en el proceso de duelo. Es un recordatorio de la importancia de la conexión en estos momentos. Lección 29. Etiqueta telefónica. He notado que ahora las conversaciones tienen lugar por teléfono más que nunca. Sí, quizás porque ya no existe la etiqueta telefónica tradicional. Exactamente. Algunas personas se sienten más cómodas hablando con naturalidad. Es interesante cómo eso a veces puede dar lugar a malentendidos. Sí, sin la etiqueta adecuada, los mensajes pueden perderse o malinterpretarse. Estoy de acuerdo. Es importante mantener un nivel de profesionalismo, incluso por teléfono. Por supuesto, una comunicación clara es clave en todas las interacciones. Quizás deberíamos recordar los conceptos básicos de la etiqueta telefónica. Excelente idea. Nos puede ayudar tanto en conversaciones personales como profesionales. Lección 30. El encanto de Nueva York. Por supuesto, Nueva York es famosa por mucho más que su arquitectura. Por supuesto, la ciudad tiene una cultura y una energía vibrantes. Sí, desde la escena artística hasta la variedad gastronómica, hay muchísimo por explorar. Me encanta cómo cada barrio tiene su propia onda única. Exactamente. Podrías pasar años descubriendo nuevos lugares y experiencias. Y no olvidemos los increíbles teatros y actuaciones en vivo.
Sí, los espectáculos de Broadway son imprescindibles para cualquiera que nos visite. No puedo esperar para ver un espectáculo. El talento allí es fenomenal. Realmente muestra la creatividad y la pasión de la ciudad. Lección 31. Compras para mayor comodidad. ¿Buscas ropa cómoda? Sí, quiero algo que me haga sentir bien y que también tenga estilo. Suena genial. ¿Ya has probado alguna tienda? No estoy seguro de por dónde empezar, pero he oído buenos comentarios sobre algunas tiendas locales. Pueden ser geniales. A veces, las tiendas pequeñas tienen piezas únicas. Exactamente. Me encanta encontrar algo que no todos tienen. Y la comodidad es clave, especialmente si lo usas todo el día. Sí, no soporto la ropa que me aprieta o me incomoda. Visitemos algunos lugares juntos, será divertido. Lección 32. Preservando la vida indígena. Su plan era esbozar la vida india antes de que desapareciera para siempre. Esta es una misión muy importante, especialmente en estos tiempos. Sí, los indios americanos estaban muriendo muy rápidamente y su cultura estaba en peligro. Es desgarrador pensar en la pérdida de tradiciones tan ricas. Exactamente. Capturar su estilo de vida a través del arte fue una forma de preservarlo. Admiro a los artistas que emprenden proyectos tan significativos. Sí, demuestra un compromiso con la comprensión y el respeto a su historia. Espero que estos bocetos nos ayuden a comprender sus experiencias y luchas. Ciertamente pueden enseñarnos mucho sobre resiliencia e identidad. Lección 33. La misteriosa Anna Anderson. Un par de años después, apareció en Europa Occidental una mujer llamada Anna Anderson. Sí, ella decía ser alguien importante, ¿no? Exactamente. Dijo que era una miembro de la realeza desaparecida, lo que causó un gran revuelo. Es fascinante cómo la gente puede crear historias tan elaboradas. Sí, y la fascinación del público con su historia solo alimentó la intriga. Me pregunto qué la motivó a adoptar esa identidad. Es posible que ella buscara atención o tuviera sus propias razones para hacerlo. Es cierto, los misterios que rodean su vida son fascinantes. Realmente muestra cómo la historia puede ser influenciada por los individuos y sus narrativas. Lección 34. El impacto de la guerra. En lugar de dejarla perecer, llegó la guerra y una octava parte de toda la población se vio afectada. Es asombroso. Las guerras tienen un impacto profundo en las comunidades. Sí, es desgarrador pensar en las vidas interrumpidas y perdidas. Exactamente. Cada estadística representa a personas reales con historias y sueños. Es importante recordar estos acontecimientos y sus consecuencias. Sí, comprender la historia nos ayuda a prevenir tragedias similares en el futuro. Por supuesto, debemos aprender del pasado para honrar a quienes sufrieron. Estoy de acuerdo. Es un recordatorio de nuestra responsabilidad compartida de promover la paz.
Sí, todo esfuerzo cuenta para construir un mundo mejor. Lección 35. Recuerdos significativos. Un souvenir sería una excelente manera de recordar esta experiencia. Por supuesto, es genial tener algo físico que nos recuerde nuestras aventuras. Sí, me encanta coleccionar objetos que tienen una historia detrás. Yo también. Les hace sentir más de especiales que una simple baratija. ¿Tienes algún tipo de souvenir favorito? Generalmente opto por arte local o artesanías hechas a mano. Me parecen únicas. ¡Qué buena elección! Suelen reflejar la cultura del lugar. Exactamente. Es como llevarse a casa un trocito del destino. Estemos atentos a algo significativo durante nuestros viajes.